Vamos a continuar con la lectura del libro del Zohar. Rabí Simón dijo, al rezar, levanto mi mano hacia lo alto, de modo que cuando mi mente se concentra en lo más elevado, hay aún algo de elevación mayor que nunca puede conocerse o captarse, el punto de partida que es absolutamente oculto, el cual produjo lo que produjo mientras permanecía incognoscible, e irradiaba lo que irradiaba mientras permanecía indevelado. Es el deseo del pensamiento que tiende hacia arriba continuar después de esto, y ser por el iluminado. En el proceso, se separa cierto fragmento, y de ese fragmento a través de la prosecución del pensamiento que tiende hacia arriba, que lo alcanza y no lo alcanza, hay una cierta iluminación. El pensamiento que tiende hacia arriba se ilumina así por una luz no descubierta e incognoscible aún para ese pensamiento. Esa luz incognoscible del pensamiento incide en la luz del fragmento separado, que irradia de lo incognoscible y no develado. Es así que se fusionan en una sola luz, de la cual se forman 9 palacios. Estos palacios no son luces ni espíritus ni almas, ni hay ninguno que pueda captarlos. El anhelo de las 9 iluminaciones que se centran todas en el pensamiento, y tengamos presente que la última se cuenta como una de ellas. Es perseguir esos palacios el tiempo en que se hallan estacionados en el pensamiento, aunque ni entonces se los capta o conoce, no se los alcanza por el más elevado esfuerzo de la mente o el pensamiento. En esos palacios se hallan contenidos todos los misterios de la fe, y todas esas luces que provienen del supremo pensamiento místico se llaman Ein Sof, ilimitado. Hasta este punto llegan y no llegan las luces. Esto está más allá del alcance de la mente y el pensamiento. Cuando el pensamiento ilumina, aunque no se conoce desde cuál fuente, él está vestido y envuelto en Biná, el entendimiento, y entonces aparecen más luces, y una se toma de la otra hasta que se hallan interconectadas. En esto consiste el simbolismo de los sacrificios, los korbanot. Cuando el todo asciende, una parte está atada a la otra y sus elementos brillan a través de otra. De modo que todo asciende y el pensamiento es abarcado en lo ilimitado. La luz de la que está iluminado el pensamiento que pugna hacia arriba se llama Ein Sof, y de todo ello proviene radiación y sobre ello se basa el conjunto de la existencia. Feliz la parte del justo en este mundo y en el mundo por venir. Por lo tanto, con respecto a la frase y fin de toda carne, exactamente como hay unísono arriba con alegría en el tiempo del sacrificio, así también abajo hay alegrías y apaciguamiento. Así, hay satisfacción arriba y abajo, y la madre de Israel mira amorosamente sobre sus hijos. Considerad lo siguiente: a cada luna nueva al fin de toda carne se le da una porción arriba y debajo de la ofrenda diaria, de modo de apartar su atención de Israel, que entonces queda enteramente en sí mismo en plena libertad para comulgar con su rey. Recordemos que el fin de toda carne se refiere al ángel de la muerte. Esta porción extra proviene del chivo, Sair, que es la porción de Esab, que también es llamado Sair, como está escrito en el libro del Génesis: mira, Esab mi hermano es un hombre velludo, Sair. Así también con Esab e Israel, cada uno obtiene su parte. De ahí que está escrito: pues el Eterno ha elegido a Jacob para sí, y a Israel para su propio tesoro. Presta atención a este punto. Todo el fin de toda carne es de carne solamente, y la tendencia de la carne siempre es hacia ese fin. Por esta razón se llama fin de toda carne. Sin embargo, tal poder que obtiene, lo es solamente sobre el cuerpo y no sobre el alma. El alma asciende a su lugar, y al cuerpo se le da su lugar, de la misma manera que en una ofrenda. La devoción de quien la hace asciende a un lugar, y la carne a otro. De ahí que el hombre justo es, en verdad, una ofrenda de expiación. Pero quien no es justo está descalificado como ofrenda, porque sufre de un defecto, y por eso es como el animal defectuoso del que está escrito: no serán aceptados para ti. De ahí que los justos son una expiación y un sacrificio por el mundo. Enseguida dice: y Noaj era de 600 años de edad. ¿Por qué especifica aquí la edad de Noaj? La razón de ello es que, si no hubiera alcanzado esta edad,
aún no estaría calificado para entrar en el arca y unirse con ella. Por eso, después de haberse completado la medida de los pecados del mundo, Elohim aplazó el diluvio hasta que Noaj, habiendo vivido hasta la edad de 600 años, alcanzó su pleno desarrollo y logró la condición de un hombre justo y perfecto. Fue entonces que entró en el arca y reprodujo la pauta suprema. Durante todos esos años, Noaj estuvo estudiando el libro del Sefer Raziel HaMalach, el libro de los secretos del ángel Raziel. Después, está dicho en el Génesis, y yo, mira, yo traigo el diluvio de aguas. Observa aquí la repetición del término yo. La explicación sobre esto es la siguiente. Toda vez que se emplea el término hebreo ani, que significa yo, respecto del Creador, significa la relación de un cuerpo a un alma que lo inspira. Por eso se lo llama figuradamente el signo del pacto que en el pasaje, yo, ani, observa, soy, mi pacto contigo, que quiere decir, yo que soy manifiesto y en vías de ser conocido, yo, el trono para la esencia en lo alto, yo, que ejecuto venganza de generación a generación. En este pasaje, la palabra Beaní y yo corporiza masculino y femenino en conjunto, luego el masculino es señalado separadamente, como estando listo para ejecutar juicio. Yo traigo el diluvio de aguas. Si se dice diluvio, entonces, ¿por qué decir también aguas? En verdad, el término diluvio designa aquí al ángel de la muerte, que era el agente mayor de la destrucción, aunque empleó las aguas como su instrumento. En lo que concierne a la palabra Aní, nuestros maestros explicaron que la expresión yo soy, Aní, el Eterno, equivale a yo soy fiel para recompensar al justo y castigar al malvado. Por eso la Escritura emplea siempre el término Aní al recordar la promesa del Santo bendito sea, a los justos de recompensarlos, y su amenaza a los malvados de castigarlos, en el mundo por venir. De ahí como lo indica el verso a continuación. Para destruir toda carne, es decir, por el ángel destructor del mundo, como ya se explicó. A eso mismo se refiere el versículo, y él no sufrirá del destructor que vendrá a vuestras casas para castigaros. Por lo tanto, para destruir toda carne significa del lado del fin de toda carne, pues en cuanto expiró el tiempo de gracia que Elohim les otorgó, hasta que Noaj alcanzara la edad de 600 años, llegó el momento para destruir toda carne. Rabí Simón comentó el texto de Isaías 38:11, donde el rey Ezequías dice, yo dije, yo no veré al Eterno en el país de los vivientes. Yo no veré más al hombre con los habitantes del mundo. Dijo Rabí Simón, cuán obtusos son los hijos de los hombres que no conocen ni prestan atención a las palabras de la Torá, sino que solamente piensan en asuntos mundanales, de modo que olvidan el espíritu de la sabiduría. Pues cuando un hombre parte de este mundo, y va a dar cuenta a su amo de todas sus acciones en este mundo, mientras cuerpo y alma aún estaban unidos, ve en su camino muchas cosas extrañas. Y a la larga encuentra a Adán, el primer hombre, sentado a la puerta del jardín de Edén, pronto para recibir complacido a todos aquellos que observaron los mandamientos de su amo. En torno de él hay muchos hombres justos, aquellos que en esta vida vieron claramente la senda a la Gehenna, la eludieron y siguieron la senda del jardín de Edén. A eso se los llama habitantes del mundo. La palabra que se usa para mundo no es la usual, Jodel, sino Jaled. La razón es que Jodel es afín a Juldá, que significa mancha, una criatura cuya característica es la de juntarse a una condición de difícil provisión, y que está abandonada sin que sepa a quién. El término Jodel, por otra parte, deriva de una raíz que significa invalidación, y esta es una descripción del justo, que evita y se mantiene lejos de los caminos de la Gehenna, y tiende a los que conducen al jardín de Edén. Según otra interpretación, la expresión a habitantes de Jodel designa a penitentes que resueltamente se mantienen limpios de sus anteriores pecados, y como Adán fue el primer penitente, se le dio el cargo de todos los penitentes a los que se llama hijos de Jodel, y por eso se halla sentado a la puerta del jardín de Edén, dando la bienvenida con júbilo y alegría a los justos que toman la senda del jardín de Edén.
Por eso se dice luego en el mismo pasaje, yo no veré al Eterno. Naturalmente, uno no puede ver al Eterno, pero la expresión se explica por las palabras finales, al Eterno en el país de los vivientes. Cuando las almas ascienden al lugar conocido como atado de vidas, o también haz de los vivientes, Serora Hayim, y que es el país de los vivientes mencionado aquí y también mencionado en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 25, verso 29, dichas almas festejan con sus ojos los reflejos del espejo refulgente, que irradia de la región más sublime. Y si el alma no estuviera vestida en el esplendor de otra vestidura, no de carne, sino de luz, no sería capaz de acercarse y captar ese fulgor. La doctrina esotérica nos enseña que el alma ha de estar vestida en una vestidura etérea superior, que la capacita para mirar el fulgor de vida que irradia de ese país de los vivientes. De aquí que Moisés no fue capaz de acercarse al lugar del Eterno y fijar su mirada en lo que se puede ver allí, hasta que primero se envolvió en otra vestidura, como leemos en el libro de Éxodo, y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, es decir, se envolvió en la nube como en una vestidura, y entonces se acercó a la espesa oscuridad donde se hallaba el Eterno. Y estuvo en el monte 40 días y 40 noches, y fue capaz de ver todo lo que vio. De manera similar, las almas de los justos en el otro mundo se visten de vestiduras que pertenecen a ese mundo, de manera que pueden seguir viendo la luz que se difunde en ese país de los vivientes. Esto es lo que Ezequías quiso decir con las palabras: Eterno, el Eterno en el país de los vivientes. Temió que no se lo encontrara digno de mirar esa luz, porque había abandonado la corriente dadora de vida, por no haber tenido hijos. En las siguientes palabras de él, yo no veré más al hombre, hay una referencia a Adán, el primer hombre. Habló de este modo porque el profeta le había dicho, pues tú morirás y no vivirás. Morir en este mundo y no vivir en el otro mundo. Pues al que no tiene hijos en este mundo le son negadas todas las bendiciones que hemos mencionado, y no tiene el privilegio de contemplar el fulgor glorioso. Este fue el caso de Ezequías, que procedía de antepasados piadosos, y que era el mismo digno, justo y piadoso. Entonces cuanto más ha de ser así tratándose de uno que no tiene tal mérito ancestral que lo apoye, y que ha pecado ante su amo. Esa vestidura de que hablamos es la misma que los compañeros llaman la túnica de los sabios, con la que se visten en el otro mundo. Feliz la porción del justo para quien el santo bendito sea, ha acumulado bendiciones y delicias en el otro mundo. De ellos está escrito, ojo no ha visto fuera de ti, oh Eterno, lo que tú hiciste para aquel que esperó en ti. El verso siguiente dice, y yo, mira, yo, traigo el diluvio de las aguas sobre la tierra. Rabí Yehudá disertó sobre el texto, estas son las aguas de pugna, en las que los hijos de Israel pugnaron con el Señor, y él fue santificado en ellos. Dijo Rabí Yehudá, como esta no fue la única ocasión en que los hijos de Israel pugnaron con el Señor, preguntamos, ¿por qué el epíteto de pugna está ligado en particular a esas aguas? La razón es que esas aguas dieron fuerza suplementaria y confianza a los acosadores, pues hay aguas dulces y aguas amargas, aguas claras y aguas turbias, aguas de paz y aguas de lucha. Esas fueron aguas de lucha, porque a través de ellas Israel se dirigió hacia el visitante ingrato mediante el cual se manchó, y esto se indica con la palabra Vayikades. Rabí Hizquía dijo, si es así, debiéramos tener el plural Vayikadesu, que significa, y se contaminaron. La verdad es que el singular se refiere no a los israelitas, sino a la luna, que fue la que se manchó. De ahí que no se mencione la palabra Vayikadesu, que es el plural, además porque dicha palabra no se emplea en un buen sentido. Rabí Yossi dijo, desdichados los malvados que no se arrepentirán de sus pecados ante el Todopoderoso cuando aún están en este mundo. Pues cuando un hombre se arrepiente de sus pecados y siente remordimiento por ellos, el Santo bendito sea le perdona, pero los que adhieren a sus pecados y se rehúsan a arrepentirse de ellos, al final descenderán a la Gehenna, y si caen en Abadón nunca volverán a subir.
Y esto lo conocemos porque la generación de Noé fue de corazones tercos, que cometían sus pecados abiertamente y en desafío, el Santo bendito sea, los castigó como está descrito. Cuando un hombre peca en secreto, si se arrepiente, el Santo bendito sea, por ser misericordioso, lo perdona, pero si no, él hace público sus pecados ante el mundo. Esto lo aprendemos del tratamiento de la mujer infiel, a la cual se le daba de beber un agua. Y si realmente ella había incurrido en el pecado, su vientre se hinchaba, lo cual era visto abiertamente por todos y conocían su causa. De manera similar, aquí, los malvados fueron exterminados a la vista de todos. Su muerte fue de la siguiente manera: agua caliente brotaba del abismo, y cuando los alcanzaba primero quemaba la piel de la carne, y luego la carne de los huesos. Entonces los huesos se desmembraron, no quedando dos juntos, y así fueron completamente borrados y eliminados. Rabí Isaac dijo: las palabras, que sean borrados del libro de los vivientes, indica que no participarán en la resurrección y no se levantarán en el día del juicio. Enseguida, el texto sagrado sigue diciendo: y yo estableceré mi pacto contigo. Rabí Eleazar dijo: de esto aprendemos que hay un establecimiento del pacto en lo alto, coordinado con el establecimiento del pacto aquí abajo. Esto lo deducimos de la expresión, contigo. Luego Rabí Eleazar dijo: de aquí aprendemos también que cuando hay hombres justos en el mundo, el universo está más firmemente establecido, tanto abajo como arriba. Rabí Simón dijo: aquí se guarda un principio recóndito. Como el deseo del varón hacia la mujer se intensifica por los celos, así es el deseo del Altísimo hacia la Sejiná. Así, cuando hay en el mundo un hombre justo, la Sejiná se liga a él y nunca lo abandona. Esto crea celos en las alturas, que provocan amor hacia la mujer, o sea, hacia el principio femenino, que es Malhut. Esto se implica en la expresión: y yo estableceré mi pacto contigo, que es como decir: el deseo ha despertado a través tuyo. La misma idea se contiene en las palabras: pero mi pacto estableceré con Isaac. Y yo estableceré mi pacto contigo, significa: tú serás la corporización de mi pacto en el mundo, y por lo tanto, tú entrarás en el arca. Pues, en caso contrario, Noaj no hubiera sido justo, no habría entrado en el arca, porque solamente el justo, el tzadik, puede unirse con el arca, como se explicó, siendo ello simbólico de la unión entre Yesod y Malhut. Rabí Eleazar dijo: mientras los hombres permanecen ligados a esa arca y no dejan de atenerse a ella, no hay nación o lenguaje en el mundo que los pueda dañar. También Noaj se atuvo firmemente al pacto y lo observó, y por eso el Santo bendito sea lo preservó. Pero todos sus contemporáneos, que no se atuvieron al pacto, fueron destruidos. Como ya se señaló, el modo de la destrucción de ellos correspondió a la índole de sus pecados. Rabí Yehudá estudiaba regularmente con Rabí Simón. En una oportunidad hablaron sobre el versículo, y él reparó, curó, el altar del Eterno que había sido derribado. Él le preguntó a Rabí Simón qué significa el término Vairapé, o sea, y curó. Él le contestó: en los días de Elías todo Israel abandonó al Santo bendito sea, y descuidó el pacto sagrado. Cuando Elías supo que los hijos de Israel habían descuidado enteramente el pacto, se puso a rectificar el mal y a restaurar la observancia anterior del pacto. De aquí la expresión: y él curó el altar del Eterno que había sido derribado, es decir, el pacto establecido que había sido manifiestamente descuidado. Luego se dice: y Elías tomó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob. Y enseguida el texto dice: a quienes llegó la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Esto implica que Israel ha de ser el nombre con el que ascendería a las alturas y restauraría el pacto en su lugar. Por esta razón Elías dijo expresamente: pues los hijos de Israel han abandonado tu pacto, y como consecuencia, derribaron tus altares. En este contexto, el término altar no se refiere a ninguna construcción de piedra o de tierra ni nada por el estilo. El altar corresponde a la relación de pareja cuando el hombre está circuncidado,
y mientras emite su simiente dentro de su mujer, él y su esposa meditan nombres sagrados. De ahí que, el significado de que el altar había sido derribado, es que las relaciones íntimas en ese tiempo comenzaron a realizarse de manera que perdían la simiente, o sea, tenían relaciones en una forma totalmente animal y no espiritual, y con ello apartaron al santo bendito sea de la relación íntima de la pareja. Como todo acto de placer debe estar ligado a la espiritualidad, para que con ello baje a la persona el influjo de bendición, el profeta Elías restauró ese altar, que es la relación íntima de pareja cuando se integra a la conciencia divina. Observa que mientras Israel guarda el pacto sagrado, con eso mismo hace efectiva la estabilización del mundo arriba y abajo, como está escrito: si mi pacto no fuere observado día y noche, sería como si yo no hubiera designado las ordenanzas del cielo y de la tierra. Recordemos también que Israel puede ser cualquier persona que está en directo con Dios, y la prueba de que está en directo con Él es que tiene una relación íntima meditando nombres sagrados. Entonces, la reparación del altar destrozado fue verdaderamente una curación. Cabalísticamente sabemos que la reparación de ese altar se realiza meditando las siguientes letras hebreas: Yud Alef Alef, He Dalet He, Bab Nun Yud, He Yud He. Tal reparación, hecha por parte del profeta Elías, se dio con el propósito de reintegrar el lugar al cual se liga la fe. De manera similar ocurrió con Pinjas en el tiempo en que se llenó de celo para castigar el delito de Zimri. También él estableció el pacto en su lugar, y de ahí que el santo bendito sea dijera: mira, yo le doy mi pacto de paz, en Números 25:12. Esto no significa que el pacto fue por cuenta de Pinjas, o que él estuviera en conflicto con el pacto, sino que ahora el pacto estaba firmemente unido a su lugar. Esto se muestra por la combinación de las palabras pacto y paz, que es como si dijera: mira, yo le doy la confirmación pacífica del pacto en su lugar, del cual había sido apartado por los transgresores. De aquí también que se haya dicho: y será para él y para su simiente después de él, el pacto de un perpetuo sacerdocio, porque fue celoso para su Dios. Rabí Simón dijo: no hay pecado en el mundo que tanto provoque la ira del Todopoderoso como el pecado de descuidar el pacto. Según leemos, una espada que ejecutará la venganza del pacto en Levítico 26:25. La prueba está en que en la generación del diluvio se colmó la medida del pecado, cuando la humanidad se tornó sexualmente pervertida y destruyó su simiente. Y aunque se defraudaban el uno al otro, como está escrito, y la tierra se llenó de violencia, y luego, pues la tierra está llena de violencia por ellos, fue, sin embargo, porque la tierra estaba corrompida ante Dios que finalmente se pronunció la condena, como está dicho: pues yo los destruiré. Así sufrieron medida por medida, fueron condenados a la corrupción por haber corrompido y pervertido sus caminos. Según otro punto de vista, fue el pecado de violencia el que finalmente completó la medida de su culpa. Como acostumbraban sobrepasar uno a otro y así fueron malvados hacia el cielo y hacia sus prójimos, pues muchos son los guardianes en lo alto, encargados de prestar oído a los que gritando lloran por justicia contra sus opresores. De ahí las palabras: pues la tierra está llena de violencia por ellos. Son palabras a las que inmediatamente siguen estas otras: y mira, yo los destruiré con la tierra. Y el Eterno, Yud He, Bab He, dijo a Noaj: entra tú y toda tu casa en el arca. Rabí Simón dijo: nos preguntamos cómo es que en toda esta sección Dios siempre es designado por el nombre Elohim, salvo en este lugar, donde encontramos el nombre Yud He, Bab He, que significa el atributo de la misericordia. La respuesta es que hay aquí un sentido interno, que es al mismo tiempo una lección. La lección es que una mujer no puede admitir en su casa una visita sin el consentimiento de su marido. Así, aquí, cuando Noaj deseó entrar en el arca y unirse con el arca, ésta no podía admitirlo antes que su amo diera su permiso de entrar. Por eso dijo: ven tú y toda tu casa y entren en el arca. De ahí que el nombre Yud He, Bab He se emplea aquí para designar lo que llamamos el esposo del arca.
Observad nuevamente las palabras. Por ti yo he visto al justo ante mí en esta generación. De esto aprendemos la lección de que el hombre no ha de admitir en su casa ningún visitante del que sospeche mala acción, sino solamente a un visitante que a sus ojos esté por encima de sospecha. De acuerdo con este principio, Dios dijo a Noaj: vengan tú y toda tu casa y entren en el arca. Por ti yo he visto al justo ante mí en esta generación. Y con ello aprendemos que se ha de obtener permiso especial para los de la casa del visitante, como está escrito: ven tú y toda tu casa. Rabí Yehudá habló sobre el versículo, Salmo de David: la tierra es del Señor y la plenitud de ella. Dijo: nos enseñaron que el encabezamiento, Salmo de David, que en hebreo se dice, Le David Mismor, siempre que lo vemos en el libro de los Salmos, implica que David comenzó a componer un salmo suyo, y con esto indujo al Espíritu de Santidad a posarse sobre él. Mientras que el encabezamiento, un salmo de David, Mismor Le David, implica lo opuesto, es decir, que el Espíritu de Santidad primero se posó sobre él, y bajo su inspiración él se puso a cantar. En este salmo, las palabras, la tierra, se refieren aquí a la tierra santa de Israel, y las palabras, y la plenitud sobre ella, significan la Sejiná, que se asocia a la plenitud en los versículos, pues la gloria del Eterno llenó la casa del Eterno, y también en el verso, y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo, en Éxodo 40:35. Este último pasaje significa literalmente, la gloria del Eterno estaba plena, es decir, llena hasta la sobreabundancia, llena de todos los lados desde el sol y desde la luna, como un depósito colmado con todas las especies de buenas cosas. Similar es el sentido de las palabras, y la plenitud sobre ella. Aquí las palabras, el mundo y los que moran en él, se refieren al resto del mundo. Según otra opinión, las palabras, la tierra y la plenitud sobre ella, se refieren a la tierra santa suprema, en la que se halla la delicia del santo bendito sea. Las palabras, la plenitud sobre ella, se refieren a las almas de los justos que llenan esa tierra santa superior. Los justos que llenan la tierra, significa lo siguiente: cuando los justos se multiplican en el mundo, la tierra es verdaderamente productiva y se llena con bondad. Pero cuando se multiplican los malvados en el mundo, se puede decir que las aguas del mar cesan, y el río se drena a seco, siendo el mar la tierra santa, que es irrigada por la corriente superior. Rabí Yehudá dijo luego: cuando los pecadores fueron destruidos en tiempo de Noaj, Dios estaba muy ansioso por la preservación del mundo, pero no vio a ninguno que pudiese salvarlo de su ira, pues se requirieron todos los esfuerzos de Noaj para salvarlo y repoblar el mundo. Así está escrito: pues en ti yo he visto un justo ante mí en esta generación, lo que quiere decir que él solamente era justo por comparación con sus contemporáneos. Rabí Yossi dijo: las palabras, en esta generación, son un tributo a Noaj, como queriendo decir que, aunque estaba rodeado por esa generación malvada, él sin embargo permaneció siendo un hombre tan justo y perfecto como si hubiera vivido en la generación de Moisés. Pero no podía salvar el mundo por la razón de que no se encontraban en él 10 justos. De manera similar leemos de Sodoma, cuando Abraham inquiere a los ángeles preguntándoles que si en dicha ciudad se encontraran 10 justos, se pudieran salvar. En la generación del diluvio fue solamente Noaj y sus 3 hijos con sus mujeres. Rabí Eleazar preguntó a su padre, Rabí Simón: se nos ha enseñado que cuando el mundo está lleno de pecado y está condenado a destrucción, desdichado es el justo que se encuentra en él, pues es el primer responsable por los pecados del mundo. Entonces, ¿cómo pudo Noaj escapar a la condena general? Su padre respondió: ya se ha dicho que el santo bendito sea, deseaba poblar el mundo de nuevo mediante Noaj, una vez que hubiese salido del arca. Y luego, la condena general no podía alcanzarlo porque estaba guardado aparte, de modo seguro en el arca y escondido de la vista, cumpliendo así el versículo: busca justicia, busca humildad, es posible que se encuentren escondidos en el día de la ira del Señor. Porque Noaj buscó justicia, se le permitió entrar en el arca, y así,
estuvo escondido en el día de la ira del Señor, y fue colocado más allá del alcance del adversario. La palabra Vayimaú, que significa, y fueron borrados, contiene una alusión a los santos del Altísimo, es decir, del poder secreto de las letras sagradas del alfabeto y su poder destructivo cuando se las emplea en el orden inverso. Rabí Isaac expuso aquí el versículo: el que hizo que su brazo glorioso marchara a la mano derecha de Moisés, que dividió el agua ante él para hacerse un nombre perpetuo. Dijo, en estas palabras hay una referencia al mérito de Abraham, que fue la mano derecha, el Gesed y la gloria, Netzach, de Moisés, que dividió el agua ante él, de modo que pudiese hacerse un nombre perpetuo. Observad la diferencia entre Moisés y otros hombres. Cuando dijo a Moisés, por eso ahora déjame solo, y yo haré de ti una gran nación. Moisés dijo inmediatamente, ¿abandonaré yo a Israel para mi propia ventaja? El mundo dirá que yo maté a Israel y le hice como Noaj hizo a su generación. Pues cuando Dios ofreció a Noaj salvarlos en el arca, a él y a los suyos, de la destrucción universal en el tiempo del diluvio, Noaj no intercedió a favor de su generación, sino que la dejó morir. Por esta razón las aguas del diluvio llevan su nombre, como está escrito, pues esto es como las aguas de Noaj sobre mí, en Isaías 54:9. Moisés dijo así, cada uno pensará que yo los maté porque el Señor prometió hacerme una gran nación. Por eso es mejor que yo muera y que Israel no sea destruido. Por eso inmediatamente procuró misericordia para su pueblo, y la misericordia efectivamente le fue otorgada. Rabí Isaac dijo luego, ¿cómo viene Moisés a comenzar su intercesión con la pregunta? ¿Por qué, Señor, tu ira no crece fogosa contra tu pueblo? ¿Cómo podía Moisés hacer tal pregunta, si sabía que ellos habían adorado a un Dios extraño, tal como leemos? Hicieron para ellos un becerro fundido y lo adoraron. En verdad, aquí se nos enseña que cuando se procura apaciguar a un hombre airado con su vecino por una ofensa recibida, no se debe magnificar la ofensa, sino que, al contrario, se debe tratar de reducirla. Mientras que, por otra parte, al hablar a la persona que cometió la ofensa, se debe acentuar la enormidad de ella, tal como hizo Moisés cuando dijo a Israel, habéis pecado un gran pecado, mencionado en Éxodo 32:30. En su intercesión, Moisés fue tan lejos como para ofrecer su propia vida, según está escrito en Éxodo 32:32, y si no, bórrame a mí, te pido, de tu libro que has escrito. Con el resultado que el Santo bendito sea le perdonó, como está escrito, y el Señor se arrepintió del mal. Pero Noaj no obró así, sino que intentó salvarse él solo, dejando el mundo abandonado a su suerte. Así, toda vez que el mundo es llamado a estricta rendición de cuentas, el Santo bendito sea dice, he aquí que no se encuentra ninguno como Moisés, como está escrito, y su pueblo recuerda los días de Moisés. O como está escrito en Isaías 63:11, ¿dónde está el que nos sacó del mar? A Moisés se lo llama, el que nos sacó del mar, porque la liberación de ellos en ese tiempo se debió a la plegaria de él, como leemos. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué lloras ante mí? Así también las palabras que siguen, ¿quién es el que puso su espíritu de santidad en medio de ellos? Esto se refiere a Moisés, el cual puso la Sejiná en medio de Israel. Así, también las palabras, ¿quién los condujo a través de las profundidades? Cuando las aguas fueron hendidas, y ellos pasaron a través de las profundidades sobre tierra seca. Todo el logro se adjudica a Moisés porque él arriesgó su vida por Israel. Rabí Yehuda dijo, aunque Noaj fue un hombre justo, no fue tan piadoso como para que Dios pensara salvar en homenaje suyo al mundo. Observad que Moisés no alegó su propio mérito, sino el de los patriarcas antiguos. En cambio, Noaj no tuvo este recurso. Sin embargo, después de que el Santo bendito sea le hubiera dicho, y yo estableceré mi pacto contigo, él pudo haber suplicado misericordia para sus semejantes, los hombres, y pudo haber ofrecido entonces el sacrificio que trajo después para apaciguar la ira de Dios contra el mundo.
Nos preguntamos, ¿qué podía hacer Noaj? Temía por su propia vida, es decir, temía perecer junto con los malvados, cuyas iniquidades y provocaciones había observado largo tiempo. Rabí Isaac dijo, cuando los malvados se esparcen, es el hombre justo en medio de ellos quien primero sufre de sus pecados, como está escrito, y de mi santuario habéis de comenzar. Esto se aprendió por la relación entre la palabra, mi santuario, que por una transposición de letras puede leerse, mis santos. Por ello preguntamos, ¿cómo es que Dios salvó a Noaj de en medio de los pecadores? La respuesta es que fue para a través de él poblar de nuevo el mundo, pues él era un hombre justo, adecuado para este propósito, y luego, él sin embargo advertía diariamente a la gente que, no obstante, descuidaba su advertencia, de modo que se le pueden aplicar las palabras, y si adviertes al malvado, y más adelante dice, pero tú has librado mi alma, en Ezequiel 3:19. De esto aprendemos que quien advierte a los malvados, aun cuando su advertencia es desatendida, se salva y no está envuelto en el castigo que cae sobre ellos. Si se pregunta cuánto tiempo debe uno estar advirtiendo, la respuesta es hasta que sea perentoriamente prohibido. Este es el punto de vista fijado por los colegas. Cuando Rabí Yossi estudiaba regularmente con Rabí Simón, le dijo un día: ¿cuál fue el motivo para que el Todopoderoso estirpara todos los animales del campo y los pájaros del aire junto con los malvados de entre los hombres? Si los hombres han pecado, ¿qué mal han cometido los animales y los pájaros y otras criaturas? Rabí Simón contestó, la razón está dada en las palabras, pues toda carne ha corrompido su camino sobre la tierra. Esto indica que el todo del mundo animal se había vuelto corrompido y confundido sus especies. Observad que fueron los malvados de la humanidad los que trajeron la no natural relación en el mundo animal, y quienes con esto buscaron deshacer la obra de la creación, hicieron pervertir al resto de la creación sus caminos en imitación de ellos mismos. Dios les dijo, buscáis deshacer la obra de mis manos, vuestro deseo será plenamente otorgado, pues cada cosa viviente que yo he hecho la borraré de la faz de la tierra. Reduciré el mundo a agua, a su estado primitivo, y entonces formaré otras criaturas más dignas de perdurar. Y vino Noaj, sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, y entraron en el arca. Rabí Hillá citó en relación a esto el versículo: ¿puede alguien esconderse en lugares secretos de modo que yo no lo vea?, dijo el Eterno. Cuán ciegos y obtusos son los hijos de los hombres que no miran y no conocen el honor de su amo. ¿De quién está escrito, no lleno yo cielo tierra? Y sin embargo los hombres imaginan que pueden esconder sus pecados, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y nosotros preguntamos, ¿dónde pueden esconderse? Entendamos esto con la siguiente historia. Hubo una vez un rey que construyó un palacio, y debajo cámaras subterráneas secretas. Un día los cortesanos se rebelaron contra el rey, el cual frente a esto puso sitio al palacio con su ejército. Los rebeldes buscaron resguardo escondiéndose en los pasajes y cámaras subterráneas. El rey dijo, «Soy yo quien construye estos lugares secretos, ¿y pensáis escapar de mí escondiéndoos allí? Así dice Dios a los malvados, ¿puede alguien esconderse en lugares secretos de modo que yo no lo vea? Que es como decir, yo he creado todos los abismos y cavernas, he hecho la oscuridad y luz, y entonces, ¿podéis pensar en esconderos de mí? Observad esto, cuando un hombre peca ante su amo y emplea todos los recursos para esconderse, el santo bendito sea, lo castiga abiertamente. Pero el hombre puede purificarse de sus pecados, y entonces Dios lo protegerá, de modo que no sea visible en el día de la ira tremenda del Señor. Pues, seguramente, el hombre puede poner cuidado para no hacerse visible al ángel destructor cuando desciende sobre el mundo, y no dar noticia de sí, pues ese ángel está autorizado a destruir a cualquiera que le es visible. Esto concuerda con una observación de Rabí Simón, de que un hombre poseído de un ojo malo lleva consigo el ojo del ángel destructor, de aquí que se le llame destructor del mundo.
La gente debe estar en guardia contra él y no hallarse cerca de él, de modo que él no la dañe. Realmente está prohibido hallarse abiertamente cerca de él. Por eso, si es necesario cuidarse de un hombre con un mal ojo, ¿cuánto más ha de cuidarse uno del ángel de la muerte? Un ejemplo de hombre con un mal de ojo fue Bilam, de quien está escrito en Números 24:3. Así dijo el hombre cuyo ojo está cerrado. Esto significa que lo poseía un mal de ojo, y cualquier cosa en la que fijaba su mirada traía sobre ella el espíritu destructor. Al conocer esto, buscó fijar la mirada sobre Israel, a fin de que pudiera destruir toda cosa sobre la que cayera su mirada. Así está escrito, y Bilam levantó su ojo, que indica que levantó un ojo y bajó el otro, de modo que su ojo malo cayera sobre Israel. Pero Israel estaba inmune, pues está escrito, y él vio a Israel morando tribu junto a tribu, es decir, vio la Sejiná revoloteando sobre Israel y guardando posición para las 12 tribus abajo, y su ojo no tuvo más poder sobre Israel. Bilam se dijo, ¿cómo puedo yo prevalecer contra ellos? Si veo que el espíritu de santidad de lo alto posa sobre ellos y los protege con sus alas. Esto lo indican las palabras, él se acostó como un león, y entonces, ¿quién puede levantarlo? En Números 24:9. Es decir, ¿quién lo levantará de encima de ellos, de modo que se encuentren expuestos a la acción del mal ojo? De la misma manera, el Santo Bendito sea procuró proteger a Noaj y esconderlo del mal ojo, de modo que el espíritu impuro no tuviese sobre el poder ni lo dañara. Como ya se dijo, y entró al arca, para esconderse de todos los ojos, a causa de las aguas del diluvio, que ya lo presionaban duramente. Rabí Yossi dijo, vio llegar al ángel de la muerte, y por lo tanto entró para esconderse por un largo tiempo. ¿Por qué por 12 meses? En este punto diferían entre sí Rabí Isaac y Rabí Yehudá. Uno dijo que fue a causa de que un año es plazo fijado para el castigo del culpable en la Gehenna. El otro dijo que era para que el justo Noaj pudiese completar sus 12 grados, y los otros grados que cuadraba que él extrajera consigo del arca. Rabí Yehudá preguntó, dado que durante 6 meses los malvados son castigados en la Gehenna con agua, y otros 6 meses con fuego, ¿por qué prevalecieron las aguas durante 12 meses? Rabí Yossi contestó, los castigos de la Gehenna, agua y fuego, fueron aquí soltados juntos. La lluvia descendió sobre ellos desde arriba, y al mismo tiempo, aguas calientes como un fuego fluían desde abajo. Así el castigo de ellos fue el mismo que en la Gehenna, que consiste de fuego y agua, y continuó hasta que fueran completamente destruidos. Mientras tanto Noaj permanecía escondido en el arca, oculto de la vista, de modo que el destructor no pudiera acercársele, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, como leemos, y ellos sostuvieron el arca, y fue levantada encima de la tierra. Durante 40 días los malvados sufrieron castigo, como está escrito, y el diluvio estuvo 40 días sobre la tierra. Y durante el resto del tiempo fueron gradualmente exterminados, como está escrito, y fueron borrados de la tierra. Desdichados los pecadores esos, pues no se levantarán de entre los muertos en el día del juicio final. Esto lo indica la expresión, y fueron borrados, que contiene la misma idea que el versículo del Salmo 19:6. Tú has borrado el nombre de ellos por siempre jamás. Con respecto al texto, y ellos sostuvieron el arca, y fue levantada por encima de la tierra. Rabí Abba lo vinculó con el versículo, elevado seas por encima de los cielos, oh Elohim, tu gloria sea por encima de la tierra, escrito en el Salmo 57:6. Entonces dijo Rabí Abba, desdichados los pecadores que diariamente provocan a su amo, y por sus pecados rechazan la Sejiná, y hacen que desaparezca del mundo. Por eso en el texto del Salmo citado anteriormente se llama Elohim a la Sejiná. Las palabras, y ellos sostuvieron el arca, indican aquí que confiaron en ella. Y las palabras, fue levantada encima de la tierra, significan que ella ya no encontró reposo en el mundo y partió de él enseguida.
y en ausencia de la Sejina no hay quien piense en el mundo. De modo que la justicia divina se ejerce sobre él con rigor. Pero cuando los malvados son borrados y eliminados del mundo, la Sejina nuevamente toma en él su morada. Vino Rabí Yossi y planteó a Rabí Abba la pregunta: ¿por qué después de que los pecadores en la tierra de Israel fueron eliminados, la Sejina no volvió a su anterior morada? Rabí Abba respondió: es a causa de que los justos que quedaban no permanecieron allí, pues a donde iban la Sejina descendía y hacía su residencia con ellos. Vemos así que en país extraño no se separa de ellos, y cuanto más habría adherido a ellos si hubieran permanecido en la tierra santa. Todos los pecados de la humanidad rechazan la Sejina, particularmente el pecado de aquel que corrompe su camino sobre la tierra. Por eso uno así no verá el rostro de la Sejina y no logrará entrada al palacio celestial, pues cuando llegue el día en que el Santo Bendito sea levantará a los muertos para la vida, Él va a crear físicamente a todos aquellos muertos que fueron sepultados en países extraños, pues si solo uno de ellos fuera dejado en la tierra, sería como el grano de levadura que hace levantarse la masa, y sobre ella el Santo Bendito sea construirá todo el cuerpo. Pero Dios no restaurará sus almas para ellos, salvo en la tierra de Israel, como está escrito: ved que yo abriré vuestras tumbas, y yo haré que salgáis de esas tumbas, oh pueblo mío, y os traeré al país de Israel. Para lo cual rodarán por pasajes subterráneos, y entonces, como dice en Ezequiel 37:12, yo pondré mi espíritu en vosotros, y vosotros viviréis. Vemos que solo en la tierra de Israel serán provistas las almas para los resurrectos, pero serán excluidos aquellos que se manchan y manchan la tierra, y de ellos está escrito: y ellos fueron borrados de la tierra. La palabra tierra, a nuestro juicio, significa aquí el país de los vivientes, aunque algunos sabios antiguos cuestionan esto, y toda la expresión es análoga al versículo: que sean borrados del libro de los vivientes, del Salmo 69:29. Debemos comprender con esto que la tierra de Israel no se refiere a una tierra física. Es un estado de conciencia elevada, es la tierra superior, donde reside la vida. Rabí Simón le dijo: sin duda ellos no tendrán parte en el mundo por venir, pues la expresión "y ellos fueron borrados de la tierra" es exactamente lo opuesto a la expresión "ellos heredarán el país por siempre" en Isaías 60:21, pero serán llamados a juicio, como con respecto a ellos dice en Daniel 12:2. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida sempiterna, y algunos para reproches y perpetuo rechazo. Luego, el texto sagrado sigue diciendo: y él borró toda sustancia viviente que había sobre la superficie de la tierra. Rabí Abba dijo: la partícula et, en la frase et kol, que significa todo, designa la inclusión de todos aquellos capitanes superiores que controlan y manejan la tierra. Esos son la sustancia que había sobre la superficie de la tierra, pues cuando el Santo Bendito sea ejecuta juicio sobre la tierra, esos capitanes superiores son los primeros en ser traídos a juicio, y solamente enseguida cae el juicio sobre aquellos que moran bajo sus alas. Esto se ilustra en el pasaje: el Eterno castigará la hueste de los altos cielos en lo alto, y los reyes de la tierra sobre la tierra. El castigo a esos capitanes ha de cumplirse mediante fuego quemante, como está escrito: pues el Eterno tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso, en Deuteronomio 4:24. Es decir, fuego que consume fuego. La sustancia viviente de las regiones superiores pasó así por el fuego, y aquellos que están bajo su control pasaron por el agua. Y así, primero, él borró toda sustancia viviente que había sobre la superficie del suelo, y luego, ambos, hombre y ganado, y aves y reptiles del cielo, fueron borrados de la tierra. ¿Qué significa? Primero fueron destruidos los de arriba, y luego fueron destruidos todos los de abajo. Y solo Noaj fue dejado. La partícula que en hebreo significa solamente muestra que nada absolutamente se dejó, salvo lo que estaba en el arca. Rabí Yossi dijo: esto indica que aún Noaj no fue dejado intacto,
pues fue dañado por la opresión del león, como se explica en otra parte.